Yo quiero invitarle en esta mañana a ir a la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 32, versículo allí el 35. Una historia muy bonita, Dios expresando siempre su amor por nosotros. Dios expresando su interés por nosotros. ¿Cuántos saben de que Dios les ama? Y que Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado, dile al que está a tu lado, Dios está interesado en ti. Ahora, ¿será que nosotros estamos interesados en Dios? ¿Cómo se siente una persona que no es correspondida? Oye, de repente no se siente tan agradable, ¿verdad? Imagínese el interés que Dios tiene de ser correspondido. Porque usted cree que todos están interesados en Dios. Todas las personas. Hay gente que a Dios no le interesa. Y a Dios le interesa a todos. Entonces, por eso es que acá en esta palabra, a través del profeta Jeremías, Dios quiere hablar a su pueblo. Y en el versículo 33 del capítulo 32 del libro de Jeremías, dice: y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. Dese cuenta que Dios está allí hablando de que su pueblo, el pueblo de Israel, Dios se la estaba entregando ¿a quién? Al rey de Babilonia. Quiere decir que ellos iban a ser gobernados, oye, por un rey que no iba a ser fácil, que de repente no manejaba las leyes de Dios, manejaba sus propias leyes. Y un pueblo de Dios, a un gobierno, oye, que no sea el de Dios, oye, tiene que vivir situaciones, ¿no? Porque a veces va a tener que, no va a poder evitar vivir cosas porque está bajo ese gobierno. Y en este caso, el pueblo de Dios allí dice que Dios lo había entregado, hermano. Dios lo había entregado a este rey de Babilonia. Y Dios se lo había entregado a este rey de Babilonia, digan conmigo, a espada, a hambre y a pestilencia. Y tres cosas: a muerte, a escasez y a enfermedad. Ahora, ¿quién lo estaba entregando a eso? Dios. Se había levantado una espada, se había levantado un hambre y se había levantado una pestilencia. ¿De parte de quién? Imagínate esa gente orando para que Dios reprendiera al diablo. Pero es que Dios que lo está permitiendo. Hay momentos que reprendes al diablo, pero hay momentos que te tienes que humillar ante Dios. Hay veces que no se va a desaparecer el hambre, la enfermedad y la espada cuando reprendes al diablo, sino se va a comenzar a desaparecer cuando reconozcas a Dios. Y sabes, Dios estaba entregando un pueblo delante de un gobierno como el de Babilonia, delante de un rey, para que viviesen muerte, para que viviesen escasez y para que vivieran enfermedades. Tal vez para que muriesen muchos jóvenes, tal vez para que hubiera
mucha escasez en muchos hogares y para que viviesen unos cuantos virus. Entonces, un pueblo que estaba siendo afligido de esta manera estaba experimentando lo que era la muerte, la hambruna y la pestilencia. No era fácil, pues. Este pueblo vivir todas estas cosas, hermano. Vivir tal vez jóvenes muriendo, personas muriendo, gente. Yo me acuerdo cuando en una oportunidad, ¿no? Gracias a Dios que pero se decían de muchas personas que estaban flacas, llegaron a estar flacos, y bueno, y mucha gente con muchas enfermedades, entrando en pánicos, entrando en miedos, en temores. Habían algunas enfermedades que eran reales, habían otras que no, que las personas ya se habían creado en la mente por el trauma, por ver cómo estaba sucediendo en otros, por ver a vecinos tal vez morir. Pero vemos que Dios estaba permitiendo que ese pueblo pasara por muerte, por escasez y por enfermedades. Pero como la misericordia de Dios es algo que impresiona, y como Dios siempre está interesado en lo que Él creó, porque la generosidad de Dios le permite a Él de que aunque Él creó todas las cosas y nos creó a nosotros, nos regaló la voluntad. Y Dios dice, oye, legalmente el hombre está en su voluntad de elegir lo que quiere. Hay cosas que Dios no puede elegir por nosotros. Hay cosas que nos toca elegir a nosotros lo que queremos. Y Dios le regaló al hombre la voluntad. Y Él no violenta ese derecho. Pues Él dice, oye, el hombre escoge sus propios caminos. Escoge el camino de Él o escoge otros caminos que a Él le parece que están bien. Entonces, Dios interesado en nosotros, o aquí en este contexto, interesado en el pueblo de Israel, Él dice, wow, a pesar que yo les permití pasar por muerte, por escasez y por enfermedades, he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y los haré volver a este lugar. Se dispersaron muchos que eran de ese pueblo a diferentes lugares. Ahora, la distancia que había entre muchos familiares puede que le haya causado dolor, puede que le haya causado tristeza, puede que le haya causado angustia, ¿no? Hay personas que, a pesar que han alcanzado cosas que necesitaban experimentar, la distancia de sus seres queridos le ha causado dolor. La distancia de sus seres queridos le ha causado tristeza. Pero entonces Dios, en su bondad, a pesar que estaba permitiendo muerte, escasez, enfermedad y distanciar a familias, tal vez a muchos lugares con muchos riesgos, con todo y eso, Él no se puede evitar exponer su misericordia, su amor, el interés que tiene por su pueblo. Porque yo aprendí en el Señor que el mismo que pone la llaga también pone la cura. Y el mismo que estaba permitiendo todas estas cosas, que los había entregado a un rey tal vez con no las mejores leyes, tal vez no con los mejores estatutos, tal vez no con los mejores decretos,
que lo estaba entregando tal vez a una situación bastante difícil que enfrentar, Dios dice: yo les permití que pasaran todo esto, pero no puedo retener mi amor, no puedo retener mi misericordia, porque mira lo que dice acá, aún hablando del pueblo, dice: y yo los eché a otras tierras, a las cuales los eché con furor y con mi enojo e indignación grande. Imagínense, Dios indignado grandemente, Dios enfurecido. Y cuando usted, como le compartí el primer servicio a los hermanos, cuando nosotros llegamos a casa después de un servicio como este y nos damos la tarea de leer el contexto completo, aprende mucho más que lo que yo te puedo enseñar. Porque aprende lo que está escrito en la Biblia, te asegura de lo que Dios está diciendo es tan real. Y todo esto le habían pasado a ellos por consecuencia de un pecado, por consecuencia de no reconocer a Dios. Ese pueblo no quería reconocer a Dios como debía. Y Dios le permite, oye, porque cuando la gente no reconoce a Dios, le pasa como a los ateos, ¿eh? Que en el momento que se están muriendo, Dios, sálvame. En el momento de la muerte, en el momento de la pestilencia, en el momento, ¿verdad? Dice: Dios, sálvame. Era necesario. Solamente una iglesia entendida puede comprender la situación de nuestro país, que era necesario. Pero Dios dice: yo permito esto, pero también me obligo por mi amor a la restitución. También me obligo a restituir. Y Él dice: y con mi enojo y con mi indignación grande, y los haré volver a este lugar. Del lugar donde no se quiere vivir. Del lugar donde todo es un desastre. Del lugar donde no hay oportunidad. Del lugar donde no hay oportunidades. Del lugar donde no se puede vivir seguro. Él dice: entonces yo los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Cuando tú sabes que solamente en Él y en su voluntad puedes vivir seguro. Porque movernos en la voluntad de Dios, estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, podemos estar seguros que allí habrá provisión, que allí habrá protección. Pero movernos al lugar que nosotros queremos, que no es el de Dios, estamos expuestos. Así como el hijo pródigo un día decidió no estar en el lugar donde estaba el padre, sino estar en el lugar donde él quería. Estuvo expuesto a la escasez, estuvo expuesto a los problemas, estuvo expuesto a muchas necesidades, porque él estaba en el lugar donde él quería. Y como el padre regala la voluntad del hombre, él no le impidió que el hijo se fuese para donde él quería, aun cuando el padre quería que permaneciera con él. Dios no va a violar la voluntad nuestra de que nosotros no querramos estar con Él. Pero estar en los lugares que queremos estar nosotros, estamos expuestos a muchas cosas. Pero estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, te garantiza la protección de Dios y la provisión de Dios. Te garantiza la paz de Dios. Te garantiza la tranquilidad de Dios. Cuando estás en el lugar que Dios quiere que estés, vivirás seguramente. Vivirás seguro. Porque estás en el lugar correcto. Estás donde Dios quiere que estés. Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y Dios había estado prometiendo a través del profeta Jeremías que iba a restituir a este pueblo. Estaba prometiendo una gran restitución. Estaba prometiendo que iba a hacer volver a este lugar a todos, para que vivan como se debe vivir.
Porque cuando tú estás en el lugar correcto y con la gente correcta, tal vez no todos van a tener abundancia, pero sí todos estamos llamando a vivir, a que no nos falte nada. Cuando estamos en el lugar correcto, cuando estamos donde Dios quiere que estés. Mira, no te va a faltar nada. Porque cuando la gente está en el lugar incorrecto, lo tiene todo, pero no alcanza el dinero. Y cuando digo que no alcanza el dinero, no es porque literalmente le falta dinero, sino que no le da posibilidad a la sanidad. Pero cuando estás en el lugar correcto, hermano, protegido por Dios, cuidado por Dios, provisto por Dios, es la restitución. Hay una restitución, porque ya aquí en esta nación el avivamiento se gestó ya y se está desarrollando, y solamente Dios le ha placido, ¿no?, en este tiempo restituir muchas cosas. Pero mira lo que Dios anhelaba, ¿no? ¿Por qué Dios quería restituir a su pueblo? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace lo hace con sentido, lo hace con propósito, ¿no? Y dice: y me serán por pueblo. Dios necesitaba que alguien le representara. Porque ¿a cuántos no le gustan tener un representante? Hermano, un deportista que puede tener mucho talento, ¿verdad?, pero si no tiene un buen representante, no llega a ningún lado. Muchas veces un alumno puede ser muy bueno, pero si no tiene un buen representante, tal vez no llega a ningún lado. Yo no me voy a justificar, porque mi pasado de nada me sirve cuando vivo un presente con Dios y cuando Dios me garantiza un futuro. Pero yo no tuve, en 6 medallas que tuve en básica, a alguien que me representara. Yo no. Oye, faltarte a alguien que te represente, tal vez te cause un daño, tal vez te evite llegar más lejos. Y sabes, cuando tienes un representante, tú te sientes bien, ¿verdad? Y sabes, ¿a cuánto nos gusta que Dios nos represente? Porque estaba allí haciendo Dios una promesa, que una vez que le restituye, era para que entonces el pueblo le fuese a ellos, a Dios por pueblo, y ellos me serán a mí. Eso significaba que ellos iban a representar ¿a quién? ¿Quiénes representan en un estadio a un equipo? ¿Cómo se siente un equipo cuando la fanaticada no la apoya? Imagínese qué sentido tiene un pueblo que quiere que Dios le represente, porque no quiere representar a Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Si nosotros nos convirtiéramos como iglesia en representantes de Dios, esta sociedad fuera totalmente distinta. Hay personas que no vinieron hoy, que le da pena, le da miedo el rechazo. Decirle a alguien con los que trabaja, decirle a alguien con los que convive: Dios te bendiga. Es más gente que le da pena representar a Dios. Hay gente que son como Javier Velázquez a los 18 años. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso, me pasó a mí. Oye, cuando yo llegaba a la cuadra donde vivía, yo me acuerdo que, imagínate, nunca yo conocí a alguien cristiano en mi casa, ni una tía, nada. Pero yo sentí una presencia de Dios tremenda cuando iba para la iglesia. Lo lamentable era que yo estaba desaprovechando una oportunidad, que lo que recibía no lo daba. Y cuando uno recibe, cuando uno no da lo que recibe, tú pierdes todo. Pero cuando tú das lo que tú recibes, eso se te multiplica. Y la presencia que yo recibía de Dios no la daba. Los conocimientos que yo recibía de Dios no los daba.
Yo iba a la iglesia a adorar, a alabar, tranquilo, fino. Pero yo me acuerdo que en la cuadra donde yo vivía eran tantos amigos, tantos vecinos que éramos tan conocidos, compartíamos tanto y tan echadores de broma, que yo cuando llegaba así, hay una pared que estaba así, yo hacía así, me permitía ver a la cuadra. Uy, están allá. Javier, ya vengo. Pero yo sé que de repente aquí no hay personas. Yo le digo algo por si le podría edificar. Dios no quiere que nos evitemos en nuestro círculo de relaciones las personas y nuestro entorno piensen igual, distinto a nosotros, sirvan a otros dioses. Pero ¿sabes algo? Cuando hay un pueblo que representa a Dios, el pueblo sabe que es levadura y no es masa. Tú no necesitas muchas masas para la levadura, tú necesitas un poquito de levadura para mucha masa. Por eso es que te digo, si tú representaras a Dios, tú le dieras una gran transformación a mucha masa de gente que te rodea, porque tú eres levadura. Y donde tú estás, cuando yo represento a Dios, por eso es que las instituciones y las esferas de esta sociedad seguirán igual hasta que no haya un pueblo que represente a Dios donde frecuenta. Mientras que hay un pueblo que se queja por lo que no hacen otros, que no representa a Dios, que no es ejemplo, a diferencia de que alguien que sabe que lo que Dios, porque lo más bonito de representar a Dios es que Dios nos representa a nosotros. Queremos que Dios nos represente en el hospital, queremos que Dios nos represente en el matrimonio, queremos que Dios nos represente con los muchachos, pero ¿estás dispuesto a representar a Dios con ese círculo de relaciones que tienes? Porque el día que estreches tu mano a tus compañeros, ¿cómo está, mano? Te bendiga. Pero si yo le digo te bendiga, ¿qué me va a decir? Soy evangélico. Y si me dice que soy evangélico, porque hasta que no recuperemos la identidad de hijo, nos dará vergüenza decir que somos hijos de Dios. Pero el día que se te revela la identidad de hijo, el día que sabes que no te avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, hasta ese día todo tu entorno va a comenzar a operar un cambio, hermano. Va a comenzar a operar algo tan extraordinario que yo actualmente tengo discípulos y unas son maestras y están viendo cambio en el colegio, no porque están con un partido político ni por una doctrina, sino que como hijos de Dios están siendo levadura a que el pensamiento de ellos que viene de Dios, que es superior, cambie la perspectiva de los que están allí. Yo quisiera ver al primer doctor, porque todavía no lo conozco, como levadura en el hospital. Yo quisiera ver al primer profesor como levadura en su colegio. Yo lo quisiera ver. Si fuese levadura, esa masa de maestros estuviesen ya leudados. Si fuese levadura, esa masa de doctores estuviesen leudados. Cuando tú eres levadura, tu masa que te rodea comienza a ser transformada por lo que está en ti. Por lo que está en ti. Está llamado a cambiar tu lugar. Está llamado a cambiar tu entorno. Está llamado, cuando tú eres levadura, hermano, un poquito de levadura que le caiga a tu familia, toda tu familia cambia. Pero Dios necesita un pueblo que le represente. Dios necesita un pueblo que le represente. Yo como pastor juvenil en la casa de Visión al Mundo, en la casa principal, yo he tenido una experiencia tan hermosa y no por méritos propios, sino por la osadía de jóvenes que quieren representar a Dios. A mí se me ha permitido con los jóvenes, con el ministerio, hacerles ceremonias de grado a varios liceos que dijeron: ya yo no quiero misa, yo quiero ceremonia.
Y todos los educadores muy alegres y muy contentos. ¿Sabes por qué? Porque así Dios le dijo a Jeremías: que la gente se convierta a ti, que tú no te conviertas a ellos. Tú te conviertes a sus lamentos, tú se conviertes tal vez a sus incredulidades, tú tal vez te conviertes a sus quejas, pero tú no estás llamado para convertirte a lo que ellos piensan. Ellos están llamados para convertirse a lo que tú piensas. Y donde tú estás, ojalá que a partir de este año, antes que cierre el año 2022, tú leudes en alguien. Alguien que está donde tú estás tiene que ser leudado. Pero Dios necesita representantes. Por eso es que la palabra nos dice que somos embajadores del reino. No me evita a mí compartir con personas, ¿verdad?, que tal vez no sean creyentes. Pero tampoco me puedo evitar ser ejemplo. Tampoco me puedo evitar de que en mí hay algo superior. Tampoco me puedo evitar que yo tengo algo atractivo. Cuando no soy atractivo, hermano, lo que yo quiero que hoy tú lleves en tu corazón es que lo que tú vives aquí lo puedes vivir en tu casa. Que lo que tú vives aquí lo puedes vivir donde trabajas. Que lo que hoy tú vives aquí y lo que tú sientes aquí lo puedes vivir en tu sector. Porque no es recibir y llenar, hermano, para retener. Es recibir y llenarme para dar. Y es el deseo de Dios. Dios dice: yo quiero que ellos sean mi pueblo porque yo le quiero ser a ellos por Dios. Nosotros no podemos decir: oye, tengo un Dios grande aquí en la iglesia. Yo tengo que decir: tengo un Dios grande. Aquí todos sabemos que tenemos un Dios grande, pero tu familia necesita saber que tienes un Dios grande. Tus colegas necesitan saber que tienes un Dios grande. Aquí todo el mundo sabemos que tenemos un Dios grande. Te pregunto ahora: ¿tus colegas saben que tienes un Dios grande? Y no porque a ti te va bien, porque a veces creemos que tenemos un Dios grande porque a mí me va bien. No, el Dios grande es porque en mí se manifiesta un poder que hace que a través de mí a otros les vaya mejor. Cuando tú ves que a otros les va mejor a través de ti, a través de una palabra, a través de un consejo, a través de una oración, allí es que la gente conoce que tu Dios es grande. No es porque yo sí estoy bendecido y prosperado. No es porque yo sí tengo una familia bonita. No. Cuando la gente se da cuenta que tú tienes un Dios grande, cuando tú eres usado para que familias cambien, para que matrimonios se restauren, para que jóvenes se vengan a Dios. Cuando tú eres usado para que algo ocurra donde tú vives, donde tú frecuentas, donde tú trabajas, ahí tienes un Dios grande. No es por lo que tú muestras ser, es por lo que tú haces donde estás. Es por lo que ocurre. Es por lo que tú vives. Y el deseo de Dios estaba, y por eso lo restituye, porque quería a alguien que le representase aquí en la tierra. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando le enseña a los discípulos la manera como orar, le dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, pero venga a vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? Vosotros. Nosotros somos el reino de Dios. Y el reino de Dios está para establecerse. Por eso es que cuando se acercaba allí Jesús: oye, Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ojalá que cuando tú te llegues a un lugar, la gente diga: el reino de los cielos se ha acercado. Porque donde se acerca un embajador es como que representa una nación. ¿Sí o no? Entonces cuando tú te acercas, cuando se acerca un representante de Dios a un lugar, está acercándose el cielo a ese lugar. Amén. Entonces nosotros, dése cuenta acá y vamos a ir un momentico al libro de Éxodo, capítulo 6. ¿Cuántos quieren ser representantes de Dios? ¿Cuántos quieren representar a Dios donde Dios lo ha colocado? Mira esto. Capítulo 6, versículo 7. Ahora, en el versículo 22 del capítulo 5, el libro de Éxodo dice en el título: Jehová comisionó a Moisés y a Aarón. Estos hombres fueron comisionados para hacer una labor. Cuando Dios nos comisiona a nosotros algo, ¿a quiénes aquí han sido comisionados por Dios para hacer algo?
Dice que Dios llama a Moisés y lo comisiona con Aarón para libertar a un pueblo. ¿Será que Aarón quería esa comisión? ¿Será que Moisés quería sacar al pueblo de Egipto? Tremendo rollo. Se argumentó tantas veces con Dios que le dijo: Señor, yo no sé hablar. Señor, ¿qué le voy a decir? Señor, y si me preguntan que qué Dios es ese. Él no quería. Porque es tremendo que Dios llama a lo que no quiere a veces. ¿Cuántas veces no queremos y tenemos que ir? Porque esto no se trata de lo que saben mucho. Esto se trata de lo que Dios llama. Y sabe, él no quería, pero Dios lo estaba llamando. Y mira lo que acá revela la palabra, el deseo de Dios por su pueblo. Dice en el versículo 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y tomaré por mi pueblo y seréis vuestro Dios. Amén. Él quería tomarlos como su pueblo. Y dice: los redimiré, los salvaré. Yo los voy a salvar. Yo no tolero que mi pueblo sea esclavo. Si yo los creé para que fuesen libres y le han puesto tareas tan pesadas que no le da tiempo de nada. ¿A cuánto le ha tocado decir que no tiene tiempo? ¿Y qué quiere? ¿Que le pongan al día 28 horas o 30? El tiempo que uno no tiene es el que uno no dispone. Porque cuando las tareas son muy pesadas, eres esclavo del tiempo. Pero cuando tú dispones tu tiempo, el que Dios merece, el que la familia merece, el que el trabajo merece, entonces las cosas van a cambiar. Porque no es el tiempo que yo necesito, es el tiempo que yo voy a disponer. No necesito más de 24 horas, ya Dios creó 24 horas. Yo no necesito más tiempo. No tengo tiempo. ¿Quiénes se la pasan aquí diciendo: yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no me da tiempo, no tengo tiempo, no me da tiempo, no me tengo tiempo? Porque date cuenta que una de las cosas que identificó el faraón, un nuevo gobierno que llega a Egipto, era de que al pueblo de Dios le daba tiempo para salir un rato al desierto a adorar a Dios. Y cuando él identificó esto, él dijo: ahora voy a tener que poner tareas pesadas. En la fabricación del ladrillo, ellos tenían que uno traer la paja y el otro la arcilla. Pero entonces él dijo: no, la tarea va a ser ahora más fuerte, que uno haga las dos cosas. Pero yo no quiero que yo les quede tiempo para Dios. Y ese tiempo que ellos no disponían para Dios, y Dios veía que ellos eran esclavos de alguien que no había dado nada por ellos. Y a veces, ¿cuántos somos esclavos a muchas cosas? A veces estamos esclavizados porque el esclavo obedece a quien le gobierna, ¿sabes? Y a veces mucha gente es esclavo al sufrimiento, esclavo a la soledad, esclavo al dolor, esclavo al fracaso, esclavo a la miseria, esclavo a las pastillas. Te haces esclavo de muchas cosas, cosas que te tienen limitado, porque cuando somos esclavos estamos limitados. Estamos limitados. Y nos conducimos a donde quien nos gobierna nos dice. Y Dios no toleraba que su pueblo viviese así, con tareas tan pesadas, esclavo allí en Egipto. Y Dios dice: yo lo voy a salvar. Wow, el deseo de Dios. A mí me salta el corazón comprender el pensamiento de Dios, ¿no? Dios tuvo que pensar y decir: imagínate, mi pueblo está siendo afligido y yo lo quiero salvar. Venezuela está siendo afligida y yo la quiero salvar. Pero siempre para Dios salvar a alguien, escoge a alguien. Para salvar al pueblo de Israel de Egipto, escogió a Moisés. Para salvar a este mundo, escogió a su hijo. Pero Dios quiere escogerte a ti para salvar a tu familia. Dios quiere escogerte a ti para salvar a muchos en tu sector. Dios siempre escoge a alguien, ¿sabes?
Y esos alguien no van a pensar como piensas tú al principio, pero terminarán pensando como tú piensas. Porque te lo voy a demostrar lo que le pasó a Moisés cuando sale con este pueblo. Dios dice, yo lo voy a rescatar. Yo los quiero. Yo quiero que sean mi pueblo. Yo quiero ser su Dios. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Vamos a Éxodo capítulo 14. Esta parte está muy buena, hermano. Hermano, yo quisiera que ya los músicos me acompañen para ir concluyendo con este mensaje. Porque ahora le tocó al pueblo de Israel salir de Egipto, caminar hacia una promesa, pero entre la salida de Egipto y entre la promesa se encontraban entre la espada y la pared. ¿A cuánto le ha tocado eso? Encontrarse entre la espada y la pared sin saber qué decisión tomar. Un pasado persiguiéndote y un presente que pareciera que no tuviera salida. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Dice que ellos cuando venían huyendo, el problema es quitar la mirada de la promesa y ponerla en el pasado. Porque ellos caminando y saliendo de allí, de Egipto, dice la palabra de Dios. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mira, una promesa, tierra prometida, pero viene el Faraón, vienen los egipcios con tremendas espadas, ellos huyendo, pero el pasado acercándose a ellos. Mira, yo en una oportunidad, no sé por qué estoy diciendo esto, nunca lo he dicho, pero una persona se convirtió a Cristo y por hacer una mala gestión de cosas legales, ¿no? Él vendió una empresa, creo que fue así, y en la empresa, no sé si todavía no había quitado su firma o algo así, y el hombre, un hombre de bien, se convierte a Cristo, ahora Dios lo está sacando del mundo. Y por eso, preso. Un hombre, hermano, ese hombre no puede estar preso. Y tuvo que pasar ese proceso. Un pasado lo estaba persiguiendo. Eso es como cuando, aquí no pasa eso, pero nosotros nos ha pasado muchas personas que tienen 20 años sin vivir con esa mujer. 20 años, imagínate. Y después están viviendo con otra persona. Y se quieren casar, no puede. Quedar muerto de con 20 años que era el divorcio. Hay un pasado muchas veces que no está interesado en que tú conquistes un futuro. Hay muchas cosas del pasado que Dios te dijo, sal de allí, deja eso, pero te persigue. Esa es la espada, la que quiere destruirte. Pero también te encuentras con un presente que significa mar rojo, que yo no puedo pasar. Significa una pared que no me permite continuar. Pareciera que no tuviese salida. Entonces, si voy hacia atrás, me matan. Y si quiero seguir adelante, no puedo. Oye, dejé muchas cosas del mundo, pero volví otra vez. Otra vez me están tocando la puerta, me están fastidiando, pero yo quiero seguir a Cristo, pero siento que no encuentro salida. Pero ¿sabes qué? Ellos temieron cuando miraron al faraón y a los egipcios. Cuando tú ves tus enemigos, tú temes. Y ellos temieron en gran manera, dice la palabra. Porque eso es lo que el enemigo a veces hace, que tú temas, intimidarte, que tú tengas miedo. Pero gloria a Dios por la vida de Moisés. Porque mientras que ellos temieron, mientras que ellos estaban atemorizados allí, mientras que ellos no sabían qué hacer, y yo estoy súper seguro que hay hijos que no saben qué hacer. Hay hijos que temen si van a seguir estudiando o no, porque no tienen la matrícula.
Hay discípulos que temen porque no saben qué hacer con la familia, no saben qué hacer con su casa. Pero bendito sea Dios, como este pueblo se encontraba con un Moisés, cuando en un hogar hay un Moisés también, hay un padre de familia entendido en lo que Dios lo llamó. Qué bueno cuando hay un líder que, a pesar que los discípulos creen que no se puede, qué bueno que a pesar que en tu casa crees que no se puede, que no hay solución, hay alguien que se levanta. Porque ellos estaban atemorizados. La masa estaba atemorizada, que no iba a crecer, pero la levadura sabía que podía hacer algo con la masa. No sé si me estoy explicando. El pueblo de Israel estaba atemorizado, creyendo que iba a morir, creyendo que no había salida. Pero había un Moisés creyendo cosas distintas. A veces, hermano, no es fácil tener una familia y que tus hijos te pidan cosas que tú no les puedes dar. Que tus hijos te pregunten cómo vamos a hacer. Pero hay recursos que no están en tu mano, pero hay respuestas de Dios que vienen a nuestra vida. ¿Y sabes algo? Ponte de pie para regalarte esta bendición tan grande que tú la vas a llevar a tu vida, a tu casa, hermano. Mira lo que pasó. Este pueblo se encuentra entre la espada y la pared. Aquí hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. Aquí hay gente que todavía tiene muchas interrogantes, no sé qué hacer. Si me voy para el mundo o sigo a Cristo. Si abandono todo o sigo luchando. Si me voy del país o me quedo. Porque a diferencia, cuando no tienes a alguien que te guíe, cuando no tienes una dirección divina como la de Dios para guiar tus pasos, tú puedes hacer las maletas, hermano. Tú puedes preparar tus manos, tú puedes preparar el bolsillo, tú puedes preparar todo, pero el que te dice la dirección, el que te guía es Dios. Dios es el que te tiene que guiar. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, tus pasos serán firmes. Tus pasos, los lugares donde vas a ir, a donde Dios te va a llevar, no son lugares que caminarás en tu propia cuenta, sino son lugares que Dios te va a llevar. ¿Y sabes algo? Cuando este pueblo no sabía qué hacer, cuando este pueblo estaba lleno de temores, cuando este pueblo estaba atemorizado y decía, hay un pasado que me persigue y hay un presente que me impide que siga adelante, había un Moisés. Hay padres de familia aquí que se van a convertir como este hombre, como Moisés. Hay líderes de Grupo Vida que tienen muchos discípulos que se les quejan. Hermano, la solución no está en tus manos, la solución está en Dios. Pero cuando vienes con la respuesta correcta, porque a veces no es lo que le da a la gente, a veces es lo que le dice la gente. Tú le puedes dar algo a la gente y vivir igual, pero tú le puedes decir algo a alguien que le puede cambiar la vida. No es lo mismo mendigar y darle al mendigo lo que le va a saciar el día, a que en su mente y en su corazón se ha introducido algo que le va a cambiar la vida por completo. Y algo le pasaba a este pueblo dice entonces, que ellos, ¿quién no reniega en los momentos difíciles? ¿A cuánto no le ha costado renegar? Dios te sacó del mundo y ahora que estás en Cristo muchas veces reniega. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me quitó el esposo? ¿Por qué Dios me quitó la esposa? ¿Por qué Dios me quitó los hijos? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Y empezamos a comparar la vida que tengo en Egipto en la vida que tengo en el desierto. Comienzo a comparar la vida que tenía en el mundo con la vida que tengo en el Señor. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando a la gente no se le revela la verdad absoluta de Dios, prefiere servir a los egipcios que morir en el desierto. Prefiere servir al mundo que servirle a Cristo. Pero cuando se te revela una verdad, tú prefieres morir en Cristo que servir al mundo. Tú prefieres morir en el desierto que servir a los egipcios. El mismo Moisés, para poder transmitirle esto al pueblo, tuvo que vivirlo. Y a él se le reveló la libertad, porque la libertad tiene un valor incomparable.
No es lo mismo ser esclavo de algo, de cosas que gobiernan tu vida, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti y tienes dominio propio. Pero se le reveló a Moisés, y lo describe el libro de Hebreos allí en el capítulo 11, en el versículo 24, dice: se rehusó Moisés a ser llamado el hijo de la hija del faraón y a ser considerado una persona maltratada en el pueblo de Dios. Por eso es que este hombre le dijo a esta gente: ustedes prefieren morir, pero cuando no hay un padre, cuando hay un papá que no le acepta la realidad a su hijo, sino que le transmite la verdad de Dios, cuando hay un líder que no le acepta la realidad que están viviendo sus discípulos, sino que le transmite la verdad de Dios, cuando hay una iglesia que no le acepta la realidad de estos venezolanos, sino que le transmite la voluntad de Dios, algo ocurre. Y Moisés se determinó a no aceptar la realidad que vivía el pueblo de Dios, sino a transmitirle la verdad que venía de Dios. Era una realidad ciertamente lo que vivían. Los egipcios los perseguían y tenían un mar rojo al frente, el cual no podían cruzar. Pero Moisés decía, y Moisés dijo al pueblo: número 1, no temáis. Estás firme. No acepto que tengas miedo. No acepto que te atemorices. Cuando agarras a tu hijo, a pesar que se sienten preocupados, y le dices: no temas, hijo. No temas, mantente firme. Porque aunque hayan amenazas del pasado, aunque nos encontremos en este momento que no tenemos salida, no temas. ¿Sabes por qué Dios le decía no temas? ¿Por qué Moisés le decía a su pueblo no temas? Por la seguridad que él tenía de lo que Dios le había dicho. ¿Y sabe cuál fue la segunda parte que Moisés le dice al pueblo? Que Dios te la va a regalar hoy. No temas y está firme. Pero lo segundo es: no temas, porque hoy Dios hará una gran salvación. Y yo sé que mucha gente aquí, Dios hoy le va a hacer una gran salvación. ¿Sabes algo? Esto a mí me nutre. Esto a mí me llena de fe. Porque yo también tengo familia. Porque yo también tengo discípulos. Porque yo también soy venezolano. Y mientras que en tu institución donde tú estás hay gente que dice que van a ser muertos, que no se puede, que ya no se puede vivir así, Dios quiere levantar Moisés. Tú serás el Moisés de tus colegas. Tú serás el Moisés de muchos venezolanos. Tú serás el Moisés de tu familia. Tú serás el Moisés de muchos sectores. Que cuando ellos dicen que temen, que cuando ellos dicen que prefieren morir, que cuando ellos dicen que prefieren servir al mundo, hay un Moisés que le dice: no temas, está firme. Dios hará una gran salvación. Dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, bendito sea Dios con esto. El Egipto o los egipcios representaban una turbación en el corazón de los hijos de Israel. Cada vez que lo veían, cada vez que veía la nevera, se turbaba. Cada vez que veía los resultados, se turbaba. Cada vez que veía al hijo, se turbaba. Cada vez que veía cómo los egipcios le amenazaban, se turbaba. Pero mira lo que le decía Dios, Moisés, al pueblo: estos egipcios, dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Mira que yo hoy vine para profetizarte que hay resultados negativos a tu salud que más no vas a ver más. Mira, hay gente aquí que no va a volver a ver a su hijo apartado de Dios. Hay cosas que te han atemorizado que no vas a volver a ver. Moisés le dijo: no vas a volver a ver eso. No vas a volver a ver la miseria. No vas a volver a ver la enfermedad. No vas a volver a ver a tu familia destruida. No la vas a volver a ver. Y va a llegar un momento que este país nadie lo va a volver a ver destruido.